Y no queda tan pesado. Cierro y listo. Y esto. Ahí está. Bueno, gracias. Estamos acá en Argentina Productiva con Diego Wasner, investigador de la Facultad de Agronomía de la UBA. Gracias, Diego, por acompañarnos. Empezamos a conversar hace mucho tiempo por el tema del ricino, pero ahora sería interesante ir de lo general a lo particular. Contame un poco cuál es tu visión de estas nuevas especialidades, de estas nuevas variedades que se pueden ir introduciendo para trabajar sobre clústeres, para trabajar sobre cuencas productivas. Bueno, en primer lugar agradecerte la invitación, es un gusto estar acá. Yo trabajo en cultivos industriales en el desarrollo de nuevos cultivos. Entonces, de alguna manera, mi perfil está orientado hacia la búsqueda de, digamos, de cultivos o de armado de cadenas agroindustriales que por un lado permitan diversificar la producción, que es un tema que parece ya muy hablado, pero es digamos, tener una matriz productiva de base agropecuaria tan concentrada en pocos productos, si bien te permite tener una gran eficiencia en esas cadenas, como es el caso de la soja, el girasol, el maíz, el trigo, también te hace muy vulnerable de las fluctuaciones de precio y de los clientes que tenés para esos productos. Entonces, por ahí una estrategia sana es tener una matriz más diversa que como país te haga menos vulnerable a cambios que puede haber en el contexto internacional. En ese marco hay una partecita que son los cultivos industriales. Los cultivos industriales, a muchos los conocen, los más conocidos, la caña de azúcar, el algodón, el maní, la soja, las oleaginosas, etc. Pero hay un montón de pequeños nichos de mercado que son muy interesantes tanto en precio como en las posibilidades que ofrecen de generar desarrollos locales con esa idea de promover las economías regionales. Por cuestiones ambientales, algunos de estos cultivos funcionan mejor en algunas zonas en particular, y eso puede ser una herramienta bastante interesante para propiciar el desarrollo de regiones extrapampeanas. Entonces, vos mencionaste el ricino, uno de los ejemplos que tranquilamente uno lo podría pensar como una herramienta para mejorar la rentabilidad del productor y dinamizar esas economías, es, bueno, pensemos en una oleaginosa que, por nombrar el ricino, ¿no?, que no tiene produce un aceite que no hay otra oferta en el mundo con esas características, o sea, la demanda es inelástica, el que consume aceite de ricino sí o sí tiene que caer en ese aceite, no hay otro. Es un cultivo que te permitiría trabajarlo tanto de manera mecánica como manual, entonces podés pensar en grandes escalas, como es más el modelo del productor mediano argentino o grande, pero también podés pensar en lugares donde tenés mucha densidad de campesinos y esos campesinos hacen algunas actividades que en algunos casos pueden empezar a tener algunos problemas, como me estaban comentando en Misiones de productores tabacaleros, que se retiró la oferta, o sea, la empresa no sé por qué dejó de operar en esa zona, y todos esos pequeños productores chiquitos que venían haciendo tabaco hace muchos años, se les complica generar otra alternativa productiva, y bueno, en esos casos el ricino u otros cultivos pueden ser alternativas muy interesantes para generar estas cosas. Lleva tiempo, vos lo sabés muy bien, lleva tiempo, hay que hablar con mucha gente, hay que convencer a mucha gente, desde tanto del sector agro como del sector de los inversores, como del sector industrial. Es un arte que no todos lo pueden desarrollar bien, pero que creo que vale la pena porque el beneficio, me parece, está ahí, ¿no?, para el que lo sepa desarrollar. Diego, nosotros estamos imaginando algunas solapas que tienen estos cultivos y especialmente haciendo foco también en el ricino. Y tenemos una variedad que nos permite muy bien, como vos decías, trabajar sobre las pequeñas empresas
que es una de las prioridades que está tomando hoy el universo inversor, especialmente el institucional. Estamos con una política de género también, incluyendo al ricino, porque hay mucha mujer que está involucrada en el proceso del cultivo, especialmente cuando estamos hablando de semilla y de pequeñas extensiones, como vos bien decías, manuales, pero bueno, nosotros tenemos, en el caso de BioCrop Science, un cultivo mecanizado, un cultivo que permite sembrar y cosechar en forma mecanizada con altos rendimientos. Otro factor que se está buscando también es la sustentabilidad. Este es un proyecto sustentable desde el punto de vista económico y también el otro aspecto que es sustentable desde el punto de vista ambiental. Utiliza prácticas medioambientalmente correctas, no utiliza agroquímicos y también está en línea con este aspecto que es otro aspecto muy buscado, ¿no? Especialmente cuando hablamos también en la oportunidad de tomar áreas verdes, franjas verdes cerca de los poblados, con los que las que tienen restricciones en el uso de agroquímicos, y el ricino en este caso es un producto que no los requiere. También estábamos hablando antes de la entrevista de la combinación de ricino con otros cultivos, ¿no? Y vos ahí me hacías hincapié en que hay cultivos que hay que esperarlos un poco más y la palanca económica para llegar a ese momento puede llegar a ser el ricino. Sí, justamente te estaba comentando, ahora lo compartimos con el resto, uno de los proyectos con los que estamos trabajando en la cátedra es una palmera que se llama Acrocomia, que crece de Corrientes hasta el sur de Brasil, esta especie en particular, que tiene un muy alto potencial productivo. En Paraguay se la explota, en Brasil hay plantaciones y en Argentina estamos empezando. Tenemos firmado convenios con 2 provincias, con Formosa y con Corrientes, y lo que nos interesa es una especie que uno podría esperar rendimientos del orden de entre 20 y 25 toneladas de frutos por hectárea, después del quinto o sexto año, y de esos frutos se pueden obtener 2 tipos de aceite y harinas de uso en alimentación animal. Y una de las cuestiones que tenemos que resolver es cómo le ofrecemos a un productor chico, si esto funciona, algo que le permita tener espalda financiera hasta llegar al quinto o sexto año. Una vez que uno llega a la madurez, el cultivo produce durante muchos años. En Paraguay se lo promociona como la jubilación del campesino, digamos. Si uno tiene 10 hectáreas de esto, tiene un ingreso constante durante bastante tiempo y con muy baja inversión. Entonces lo que estamos tratando es de generar estas asociaciones, en los 5 primeros años hacer ricino, que el ricino en este caso se podría manejar como de manera perenne, o sea, ni siquiera habría que plantarlo todos los años, y con eso generar un flujo de caja que permita por lo menos tener ingreso y tener alguna rentabilidad hasta que finalmente empieza a producir la palmera y ya se desplaza al resto de los cultivos. Y lo que vos decías de la sustentabilidad, una de las cosas que se empieza a medir y que se le va a empezar a medir a todo lo que producimos, soja, maíz, es la huella de carbono de ese producto. Y atrás de eso hay guerras comerciales, digamos. Eso lo empieza a pedir Europa, lo empieza a pedir China. Entonces, las 2 especies que mencionamos, la palmera y el ricino, son perennes. Quiere decir que su ciclo vital dura más de un año. Si bien el ricino lo podemos manejar como anual, es una especie perenne. Entonces, esas especies lo que tienden es a secuestrar mucho más carbono del aire y fijarlo en el suelo a través de las raíces y la biomasa que deja, que los cultivos anuales. Entonces, a la hora de hacer las cuentas, yo creo que de acá a los próximos 10 años, esas cuentas se van a empezar a ver en casi todo lo que producimos nosotros, porque te lo piden los que lo compran. Lo que uno va a tener son cultivos con mejor o peor desempeño ambiental. Entonces, hay mercados que son impermeables a los que no tienen buen desempeño ambiental. Entonces, va a haber restricciones y son oportunidades también de tener producción asociada a esta cuestión del secuestro de carbono. Y si no, también te sirve para balancear las cuentas del país, porque vos tenés X cantidad de superficie con un balance de carbono y X superficie por ahí con un balance peor.
pero como país vos te comprometiste a reducir emisiones y esto te puede ayudar. Entonces, si bien es bastante difícil pensarlo, en el término de políticas activas para lo que es la descarbonización, uno podría hasta pensar en incentivos a la implantación de estos cultivos. Ese interés lo estamos viendo desde empresas y desde empresas multinacionales. Pero el mundo cambia rápido también. Tal cual. En el caso del ricino, nosotros estamos operando en Argentina con socios locales con 4 cultivos. Uno es totalmente orgánico en Catamarca, en Gualeguaychú, en Concordia y en Basavilbaso, cultivos de semilla. Esta semilla tenemos expectativas de hacer una estación en septiembre-octubre en Argentina, pero también estamos avanzando en Paraguay, en Uruguay, en Uruguay en Salto, en Paraguay en Neuland, en el Chaco paraguayo, en Bolivia estamos trabajando en Santa Cruz de la Sierra, en el norte queremos hacer contrastación también en Tartagal, además de en Bolivia. Y con esta contrastación nos va a permitir tener la suficiente cantidad de semilla poderosa, vos lo conocés a Benjamín Bayrós, con él estamos trabajando desde hace años en este tema y vamos a tener semilla para multiplicar y cumplir con este sueño. Hoy compartimos un artículo entre el grupo en que lo contamos a Diego Wasner como el gran jugador letrado del grupo, que New Balance ya eligió, siguiendo la línea de Nike y de Reebok, de hacer sus zapatillas en ricino. O sea que no solamente las zapatillas, no solamente las alfombras de los autos de alta gama, no solamente el chocolate que lleva un polímero de ricino, hacen que, como bien decía Diego, en este caso, una alternativa elástica que es capaz de absorber toda la oferta que uno pueda poner en el mercado. Imagínense si le sumamos a los lubricantes, ¿no? Que podrían sustituir a los derivados del petróleo y ser de ricino. Tenemos una presentación larga que hizo Diego de ricino. Sería bueno que hagamos, Diego, un programa de ricino para que vos nos cuentes todo ese trabajo que hiciste es un programa largo porque tu presentación es bastante completa. ¿Podemos avanzar sobre tu conocimiento del estado actual de la combinación esta de la que hablabas recién, de ricino con otras variedades? Mirá, hasta ahora es una idea. Estamos empezando con las plantaciones de esta palmera y esto de la pandemia nos complicó un poco, digamos, las parcelas que tenemos en Formosa no pudimos acceder, la está manejando la gente del CEDEVA, que es como un instituto provincial de tecnología, y lo está llevando muy bien, pero hay cosas que uno le gustaría estar ahí y proponer, y sobre la marcha proponer esto que es nuevo. Y con Corrientes estamos viendo ahora dónde lo arrancamos, que es bastante probable que lo empecemos a hacer en Corrientes. Bien. Entonces ahí obtener datos de rendimiento de ricino, rendimiento de la palmera, o sea, ver cómo el sistema, que por ahí puede llegar a rendir menos probablemente de cada uno de los componentes, pero lo que hay que mirar es el conjunto y después la salud económica de la propuesta, si la propuesta es viable o no. Y acá no solo es la rentabilidad, sino es el capital inicial que hay que tenerlo en la ecuación, el tiempo que demanda, pensando en los productores chicos, por ahí un cultivo que le demande poco tiempo le permite hacer otra actividad y económicamente la cosa cierra, claro. Y la cantidad de insumos que requiere. Todo eso es una cuenta que creo que beneficia a estas dos especies, que por el caso del ricino tiene una serie de compuestos que hace que no requiera una gran cantidad de insecticidas ni de fungicidas, no es un cultivo de tener muchos problemas bióticos, entonces eso es favorable en el sentido de que naturalmente tiene compuestos que repelen a una parte importante de las plagas.
Diego, Entonces, vos tenés a las -5 te tengo que largar porque tenés que tomar examen en la facultad. Así que te pido 3 minutos, haceme una síntesis de esto y te dejamos en lo tuyo. La síntesis, y destaco la tarea que ha hecho Guillermo, que doy fe que es un luchador y un remador importantísimo, digamos, una síntesis del ricino, casi una metáfora a la Argentina. El ricino se dejó de hacer en la Argentina en los 90, en donde pasamos a importar todo. O sea, hoy por hoy todo el ricino que se consume en la Argentina, que comparado con el mundo no es mucho, es todo importado. Ya tenemos un tema de sustitución de importaciones a la vuelta de la esquina. Desde el año 2000 más o menos, a la fecha, o 15 años, hasta el 2015, se han lanzado programas para promocionar el ricino y han fracasado todos. Y la razón de ese fracaso fue que estaban mal diseñados de entrada. Estaban armados con la palabra biodiesel y no con estas cuestiones de productos de alto valor. Entonces, bueno, fue un poco frustrante ver cómo caían algunos proyectos que uno ya sabía que iban a caer. Y lo que yo veo que está armando Guillermo, y quizás haya otras personas con intereses parecidos, es armar proyectos desde una lógica muy sólida en el armado del negocio, consiguiendo gente que despertarle interés a gente que está dispuesta a invertir, con lo cual yo la verdad que siento que estamos en un momento bastante promisorio, que si la cosa no aparece ninguna nube negra terrible, creo que esto va a terminar en buen puerto, y ahí recién se va a tomar dimensión del potencial que tienen estas ideas. Diego, para mí, para Benjamín Baigros, para todos los del equipo, Miguel Campos, Lino Barañao, la gente que está involucrada premium en este proyecto, es un placer, un honor tenerte en el equipo. Gracias, Diego Wasner, por estar con nosotros. Te liberamos para que puedas seguir con tu tarea, que es tomar examen. Y ahora me toca. Así que me pongo la máscara de malo y te pones la máscara de malo. Gracias, Diego. Un abrazo y seguimos en contacto. Un placer, ¿eh? Buenísimo. Gracias. Saludos a todos. Hasta Gracias. luego. Adiós.